Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, dio a conocer los cambios en la evolución de las carencias sociales derivada de los censos poblacionales y la encuesta intercensal que se efectuó para la serie 1990-2020. En los últimos 30 años se observa un mejoramiento de todos los indicadores de carencias sociales, estimados tanto a nivel nacional como por entidad federativa. Los satisfactores sociales, como son el acceso a la salud, la educación, la vivienda y los servicios básicos como el agua, el drenaje y la electricidad, fueron evaluados por el Coneval con el insumo más importante, que fue el Censo de Población y Vivienda. Esta evaluación de las carencias sociales merece un mayor escrutinio, por lo que de la mano de un experto lo haremos esta tarde y de quien le comparto una semblanza. Rodolfo de la Torre García, economista por el ITAM y la Universidad de Oxford, docente en el ITAM, el Colegio de México, Universidad Iberoamericana y el CIDE, director de la revista El Trimestre Económico, fundador del capítulo mexicano de la Red sobre Desigualdad y Pobreza de América Latina y el Caribe del Banco Mundial y el BID, miembro del Comité Técnico de Medición de la Pobreza que propuso la primera medida oficial en México, coordinador de investigación sobre desarrollo humano de las Naciones Unidas en México. Desde 2016 es director del Programa de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Rodolfo, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Raimundo. Buenas tardes a toda la audiencia. Te agradezco muchísimo del Centro de Estudios Espinosa Iglesia que nos ayudes justamente a que la gente vea la utilidad que arrojó la aplicación del Censo Nacional de Población y Vivienda el año pasado y que le permite al Coneval hacer una evaluación, obviamente en un periodo mayor de tiempo respecto a las carencias sociales. Te pediría de favor si nos ayudas con nuestra audiencia a explicarle primero esas carencias sociales y la evolución en la que ha favorecido estos últimos 30 años, al menos en la primera variable que sería educación. Claro que sí. Lo primero es que hay que identificar que el objetivo final de la economía, del funcionamiento de un sistema económico, pues es el bienestar de las personas. Y hay muchas formas de visualizar este bienestar. Por supuesto, una es el ingreso, pero otras son justamente aquellas cuestiones que las personas desean para vivir mejor y que no siempre tienen a su alcance. Una de ellas, ya lo mencionabas, es la educación. Y en este caso, a través de la información que se recopiló por el Censo de Población y Vivienda 2020, el Coneval ha podido estimar que pues ha habido una evolución favorable del nivel educativo de las personas a lo largo del tiempo. Las personas que carecen de la educación que corresponde a su edad, hay que pensar que generaciones anteriores pues no eran exigidas de la misma forma que las actuales para terminar ciertos grados de estudios, pues nos revelan que en 1990 prácticamente el 27%, el 26.6% de las personas carecían de la educación mínima, ya sea mandatada por ley o recomendada por expertos. Y para 2020, esta carencia educativa se redujo a 17.3%. Es un avance que quisiéramos ver en un monto mayor, pero es un avance a final de cuentas y ha sido prácticamente ininterrumpido. Uno, obviamente, de los instrumentos también para evaluar el bienestar en esa columna vertebral es la salud. Y el censo poblacional obviamente recogió esa información de qué tanto los mexicanos mejoramos, por ejemplo, en esperanza de vida, etcétera, que es lo que más nos interesa. ¿Cuál fue la evolución intercensal que se hizo con respecto a salud, Rodolfo? Bueno, efectivamente lo ideal sería examinar la esperanza de vida de los mexicanos, que actualmente está en unos 75 años en promedio de hombres y mujeres, pero una cuestión también fundamental es el acceso a los servicios de salud. Y ahí sí las noticias no son tan favorables como en el caso de la educación. Si vemos del año 2000, que es la medida más reciente que se tiene a nivel de todo el país, con todo detalle, pues había cerca de 58.6% de personas que carecían de acceso a los servicios de salud, ya sea públicos, ya sea privados y dentro de los públicos de distintos tipos, Seguro Social, ISSSTE o Seguro Popular en el pasado, actualmente el INSABI.
Para 2010 tenemos 21.5% de personas que carecen de este servicio, que es prácticamente una tercera parte de lo que ocurrió en el año 2000. Sin embargo, y esto es algo muy importante, este progreso no ha sido ininterrumpido. Ese progreso claramente se observó en quinquenios hasta 2015 y en el año de 2020 aumentó el número de personas que tienen carencias de acceso a servicios de salud. Antes, el 16.7% en 2015 tenía estas carencias, ahora el 21.5% las tiene. Estamos hablando de un aumento de prácticamente 5 puntos porcentuales. Y esto se generó fundamentalmente entre 2019 y principios de 2020. Sobre esto hay que abundar porque sí, ya se veía un deterioro del acceso a los servicios de salud entre 2016 y 2018, pero este fue muy pequeño, menos de un punto porcentual, y fue prácticamente 5 veces mayor desde esta administración. ¿Y qué es lo que significa? Que alrededor de 6,5 millones de personas más se agregaron a la carencia de acceso a los servicios de salud. Algo muy importante, porque esto además ocurre antes de que se dé la pandemia. Estamos hablando de que este registro lo obtiene INEGI en el mes de marzo, justo antes de que empezara la parte más difícil de la pandemia. Así es que entramos a esa situación extraordinaria con servicios de salud deteriorados por lo menos en su cobertura. Sí, el pilar social y de aspiración a las familias es la vivienda. Maestro Rodolfo, ¿cómo evolucionó en estos últimos 10 años o en el horizonte de los 30 años lo que en una vivienda una familia tendría como los mínimos satisfactores? Bueno, el avance fue muy importante entre 1990 y 2010. Ahí pasamos de 20.8% de personas que carecían de una vivienda con material adecuado. Por ejemplo, paredes firmes, pisos firmes, techos resistentes. Y para 2010 esto se redujo prácticamente a una cuarta parte, 5.8%. Desde entonces los avances han sido pequeños. Para 2020 tenemos 3.3% de personas que carecen de una vivienda con los materiales adecuados. Pero una vivienda pues no es solamente la cuestión de los materiales, sino también de los servicios con los que cuenta. Y en este sentido, pues las viviendas han mejorado de una forma notable. Quizás la parte que más progreso ha presentado pues es la electrificación, aunque esto pues se había dado ya desde tiempo atrás, pero por ejemplo el acceso a agua entubada mejoró. Ya no existe la carencia de casi 25% de la población sin agua entubada, ahora ya se tiene 3.8%. Estamos hablando de agua entubada en el terreno de la vivienda, no necesariamente al interior de la vivienda, pero esto pues ya evita pues una serie de carencias o de esfuerzos por obtenerla. Sí. Y así podríamos mencionar otros servicios, progreso semejante en el caso del drenaje. Antes no tenían drenaje en 1990 casi 40% de la población, ahora solo 6% carece de este servicio, ya sea en la forma de drenaje intubado o de fosa séptica. Y en general, pues tenemos una gran cantidad de viviendas con mejores servicios. La electricidad es impresionante. Antes, en 1990, más de 10% de la población, 13% para ser exactos, carecía de electricidad. Ahora es menos de 1% la que lo carece. Así es que en este rubro sí ha habido, con distintos ritmos, progreso significativo. Sí. Finalmente, maestro de la Torre, el Coneval ha anunciado que hacia el 10 de agosto próximo presentará los resultados de la multidimensionalidad de la pobreza. ¿Qué podríamos esperar? Obviamente es tal vez obvio decir que la pandemia profundizó
la falta de ingreso en las familias, pero de lo que tú nos compartes en redes sociales, ¿qué es lo que más llamaría tu atención de esperar? Bueno, hay dos elementos que van a influir notablemente en la próxima medición de la pobreza que se anunciará en el mes de agosto, y es el impacto que ha tenido la mayor carencia de servicios de salud y, por supuesto, la caída de ingresos. Si combinamos el conjunto de carencias con la falta de ingresos, obtenemos la pobreza multidimensional. Actualmente, cerca de 43% de la población se encuentra en pobreza. Se está esperando que esta pueda llegar a más de la mitad de la población. Es una cifra extraordinaria que no se veía desde principios del presente siglo. Y pues va a ser justamente por estos dos elementos, la pérdida de los logros en salud y la caída en los niveles de ingreso, que es muy factible que tengamos una cifra aproximadamente de la magnitud que menciono. Caray, Rodolfo, si tú nos lo permites y nos das la distinción hacia esa fecha cuando Coneval proyecte estas cifras, que nos distingas con una nueva entrevista para poder escudriñar más las cifras y, bueno, pues tomar decisiones a final de cuentas también a nivel de los gobiernos estatales. Claro que sí, con mucho gusto. Te lo agradezco mucho, maestro. Muchísimas gracias aquí desde Cuentas Claras. Ahí lo tiene, en Cuentas Claras, el análisis de los satisfactores sociales de los que informa Coneval, de la mano de un experto como el maestro Rodolfo de la Torre García, director del Programa de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Antes de un breve corte, le recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio.